en lo que a nosotros nos importa con una transformación de los modos de leer. Entonces, primero, lo que conversamos es cómo se transforma el orden de la temporalidad. Por un lado, se transforma en relación como la lectura que vimos al comienzo, en relación al capitalismo, con el orden de la producción. Y podríamos advertir en el texto que se asignó de Jonathan Crary que al parecer cada modo de producción tiene un tiempo. De alguna manera esa es una de las hipótesis que establece el primer texto que estaba asignado, ¿no? Que era el 24/7. Y de alguna manera lo que avanzaba era establecer que cada modo de producción tiene una temporalidad. Y si estamos en una transformación de esa temporalidad, tendríamos que admitir o advertir que quizás estamos en una transformación del modo de producción. Y que otras lecturas acompañarían la tesis de Jonathan Crary, señalando que, por ejemplo, el paso de un orden fordista a un orden post-fordista, que es una transformación del orden de la producción, ¿no? El orden fordista es un modo de producción industrial que se inaugura a finales del siglo XIX, comienzo ya del siglo XX, y que tiene que ver principalmente con una idea de producción bajo esa idea de cadena de montaje, ¿no? Donde se va ensamblando y donde también hay una relación en los sujetos en ese ensamble. El modo post-fordista es uno donde esa idea y ese lugar, el lugar de la fábrica y esa idea de cadena de ensamble se transforma. En el sentido de que la producción va a organizarse de un modo diseminado, ya no en un lugar, en una fábrica, por ejemplo. Y la relación de los sujetos con el trabajo también se transforma. Si se transforma el orden de la producción, también se transforma el orden del trabajo. Lo que el trabajo se realiza, cuando en ese modo fordista se realizaba en el paso de la fábrica, por ejemplo, hoy, en esta escena post-fordista, empieza a realizarse de una manera diseminada, ya no en un lugar, sino que en distintos lugares donde de alguna manera se va realizando alguna parte del trabajo. Por ejemplo, un computador. Las materias primas en un lugar, el ensamble en otro lugar, el embalaje en otro lugar, incluso países distintos, ni siquiera es un solo país, sino que son países distintos donde se organiza el orden de la producción, donde el trabajador también no tiene una relación con el espacio de la producción, cada vez más cercana. Esta escena post-fordista nos lleva también a una transformación que es principalmente la que va a indicar el texto de Jonathan Crary, que es una transformación teletecnológica, que va a poner en el centro la relación de los sujetos con las tecnologías, principalmente las tecnologías digitales. Teletecnológica. En esta relación de los sujetos con la tecnología, va a ocurrir, o se va a proyectar de una manera máxima algo que ya se vivía en relación al
al vínculo entre producción y sujeto, que ya lo intuía, por ejemplo, Adorno en su texto sobre la ilustración, donde describe que Horkheimer y Adorno, donde van a señalar que cada vez más el sujeto está vinculado al orden de la producción. Pero que nos encontramos ahora donde el sujeto está completamente vinculado en un orden de una reproducción de un capital, pero sin embargo no es en un sentido receptor de un orden remunerativo. ¿O cuándo esté produciendo capital? En su ocio, tal como lo advertía Adorno, está reproduciendo el orden del capital, pero sin embargo sin el orden de la producción. No está produciendo, o al parecer no estaría produciendo, pero sí está haciendo, está reproduciendo el orden del capital. Pero cuando ya llegamos a esta zona, estamos ya en un orden del capital que ha transformado ya en modo de producción. Y si seguimos la tesis de Jonathan Crary, al transformar el modo de producción, transforma la temporalidad de la vida de los sujetos. Esta temporalidad, por ejemplo, ha sido descrita por algunos autores como un tiempo presente o un presente absoluto. El tiempo de esta temporalidad del capitalismo contemporáneo en esta transformación teletecnológica nos describiría un presente absoluto, una especie de supresión del pasado y el futuro por una temporalidad que los sujetos la van a vivir como en tiempo presente. Por ejemplo, cuando vemos la información en redes sociales, a veces circulan cosas que son muy antiguas y sin embargo nos aparecen en nuestros dispositivos como si fuesen nuevas, ¿no? Entonces hay una transformación de la relación de los sujetos con la temporalidad y por otro lado también hay una relación con el tiempo que, y ahí de alguna manera también van las tesis de Jonathan Crary, el tiempo de alguna manera de trabajo, aun cuando no se la suma como trabajo, se extiende a horarios que exceden las 8 horas laborales, ¿no? Por ejemplo, se puede estar muy tarde la noche en redes sociales. Y aun cuando lo pensemos que es ocio, es reproducción del capital. Y esa reproducción del capital lo que hace es poner en evidencia esta idea, por un lado, un tiempo que excede el tiempo laboral. Por eso el título, ¿no? 24/7. Pareciera que estamos 24/7 en el espacio del trabajo y sin embargo es una definición del trabajo que es completamente distinta. Puesto porque no estamos ganando dinero, por otro lado sí estamos reproduciendo. Entonces, por un lado tenemos esta transformación del tiempo. Fíjese, algunos autores la van a llamar como un presente absoluto. El orden del capitalismo neoliberal contemporáneo tendría una forma temporal por excelencia que sería esta, la del presente absoluto. Y que se sentiría como este orden de una repetición continua de un presente que no avanza, y no avanza en el sentido de que pareciera ser que el orden de las expectativas que se organizaban en un tiempo futuro se reducen por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, la catástrofe climática también es una escena que vuelve a esta temporalidad, ¿no? Como no hay futuro, hay muchos libros que van en esa dirección, no el fin del futuro. O
catástrofe que viene, ¿no? Es un poco también la vuelta de cierta temporalidad medieval. En el medioevo la temporalidad también se organizaba en ese orden de una catástrofe inminente. También lo vemos en las redes sociales, ¿no? Si vemos las redes sociales distintas, hay algo así como la catástrofe viene de manera inminente, ¿no? Aparece un vidente y dice que llegan 15 naves espaciales, y llegan al planeta, y llegan el día viernes. Entonces, esa idea de una catástrofe inminente va en esta dirección. No hay algo que podamos proyectar en el futuro. Y por otro lado, el pasado tampoco es involucrado en la cuenta del orden de lo contemporáneo. Frente a esta transformación del orden de lo temporal, conversábamos también sobre el orden de la política. Y lo conversábamos en dos sentidos. Uno, en el sentido de la transformación de los regímenes de gobiernos, por ejemplo, el paso o la transformación del orden de la democracia durante el siglo XX, cómo se pasa de una democracia sustantiva a una procedimental, cómo la palabra democracia significa mucho más que simplemente un modo de gobierno, sino que también tiene una historicidad la democracia durante el siglo XX. No es simplemente cuando decimos democracia, no estamos diciendo el modo griego de la democracia, el apoyo y la participación, sino que estamos diciendo una forma de gobierno que en el siglo XX se transforma. Y se transforma desde un modo sustantivo, es decir, se transforma desde la pregunta ¿qué es la democracia? A un modo procedimental, que lleva a la pregunta más bien ¿cómo organizamos un orden democrático? Esa es la gran transformación de la democracia durante el siglo XX. Se desplaza la pregunta sustantiva de ¿qué es la democracia? A cómo organizamos un orden democrático. Y cuando avanzamos al cómo organizamos el orden democrático, la pregunta es ¿qué procedimientos vamos a utilizar? ¿Cómo organizamos el espacio de la democracia? Y que tiene dos momentos importantes esta organización del orden procedimental. Los años 50 y para América Latina son los años 80, cuando se introduce este modo de entender el procedimental de la democracia, que va a instalar esa pregunta: ¿cómo son los procedimientos que van a organizar el espacio democrático? Y este contexto lo conversábamos luego en relación al texto de Rancière, Políticas de la Literatura, donde introducíamos una complicación al concepto de política, porque por un lado pensábamos el concepto de política como, o en su vínculo con el orden democrático, y luego en esa complicación de vincularlo a una escena que no necesariamente la podríamos describir como política, que es la literatura. Podríamos pensar que la literatura no tiene que ver con la política. Y si la literatura tiene que ver con la política, ¿ustedes cómo describirían la política cuando tiene que ver con la política? Como en ese texto de Rancière. ¿Qué es la literatura cuando es política?
cuando la literatura es política es que esperamos de la literatura. Que sea como responsable. Que la literatura sea... ¿Y qué es literatura ahí en ese sentido? ¿Qué sería la literatura? Una forma de leer esos espacios comunes, por ejemplo. Una forma de leer esos espacios comunes. Una forma de leer espacios comunes. Porque hay algo interesante con el texto de Rancière y es justamente cómo él propone la literatura, porque por ejemplo él justamente lo pone como si se hiciera literatura, o sea, se hiciera política con la literatura, pero no una política, ¿cómo decirlo?, como una política retórica, sino en tanto como una acción política. Entonces, muy interesante porque justamente se relaciona con justamente, al menos lo que entendí, justamente con esas ideas que tienen los sujetos cuando se relacionan con esos textos. Eso. Hola, Daniela. Entonces usted dice, compañero primero dijo literatura responsable. Después usted dice espacios comunes. Puede ser como una confrontación con un cierto orden. Confrontación. La literatura. Entonces, ¿y cómo definirían allí literatura? ¿Qué sería la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Todo? ¿Qué es la literatura? Sobre todo ahora una pregunta que es importante cuando está todo mediado por las imágenes. ¿Qué viene a ser la literatura en este contexto que ya hemos advertido que se ha transformado la temporalidad? Porque para leer se necesitaba un tiempo. Un tiempo que más bien nos sustraía del orden de cierta definición de acción. Entonces, la primera pregunta que no tendríamos que hacer allí es ¿qué es la literatura? Ante un orden mediado por las imágenes también, quizás podríamos pensar la literatura como una resistencia. Como en todo también el ámbito de ese mismo orden, ¿no? Como tanto imagen como el tiempo necesario en el que todo es inmediato y la literatura necesita para ser entendida un espacio de suspensión. Quizás podríamos ver la literatura como un espacio de resistencia y también de confrontación, como decía mismo. Un espacio en el que se está oponiendo y deteniendo y suspendiendo también todo el tiempo absoluto, ese presente absoluto del que hablábamos también. Sí, bueno, allí usted más bien está apuntando a una política de la literatura, ¿no? Que es una política de la literatura sería más bien una suspensión del tiempo y una suspensión de un orden político debido a esa otra temporalidad que la literatura aportaría. Entonces, hay por ejemplo en ese sentido que usted señala, una performance de Tania Bruguera, que es una artista visual cubana, que realiza una performance en esa dirección, ¿no? Donde lo que hace es leer el texto de Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo, y entonces invita a distintas personas a leer el texto. Entonces, las personas van leyendo un fragmento del texto, no van en esa dirección, ¿no? ¿Cuál sería allí una política de la literatura en ese gesto de performance? Esa detención, una detención que está marcada por el hecho de leer. En un sentido más amplio, podríamos decir que literatura, y allí nos vinculamos con la lectura de Rancière, vendría a ser la configuración de un orden sensible. Este orden sensible para Rancière incorpora los modos en los cuales se organiza el espacio de lo en común. Los modos en que vemos el espacio común. Ese es un orden de lo sensible para Jacques Rancière. Cómo vemos, cómo sentimos y cómo organizamos. Un modo de ver, un modo de sentir, un modo de hacer.
hacer. Ese modo de sentir, ese modo de hacer y ese modo de ver tiene que ver con, en ese texto, con la literatura. Y literatura lo podemos pensar en ese sentido amplio de un texto. Un texto que puede ser narrativo, puede ser un texto disciplinar, puede ser un texto de escritura que tiene un signo diverso. Allí, en ese texto, Rancière, Política de la Literatura, va a proponer esta política de literatura como algo, como una política que se organiza en la propia literatura, no como una reacción a un hecho distinto a la propia literatura. Y por lo tanto, se está reaccionando Rancière a la tesis, a la gran tesis de Jean-Paul Sartre de la literatura comprometida. Este texto, en muchos sentidos, es una oposición y una distancia al texto que es la literatura de Jean-Paul Sartre, donde instala la tesis de la literatura como una literatura comprometida políticamente. La literatura, por lo tanto, tiene una función en el espacio de la política, y así lo lee Rancière críticamente, ¿no? como un acompañamiento a la política. Y por lo tanto, podríamos decir también de manera secundaria en relación al hecho político. Rancière se opone en este texto a esa definición. No es que se oponga al hecho del compromiso, ¿no? Sino más bien se opone a esa definición de secundariedad de la literatura en relación al hecho político. En el sentido que pareciera ser que lo que está haciendo Sartre es establecer una jerarquía en la política, por un lado, y en primer lugar, y la literatura o las artes subordinadas a la política, más bien acompañando la política. Por ejemplo, cuando acá en Chile, en los años 90, con el gobierno, cuando está el gobierno de Lagos, y Raúl Zurita publica ese libro, Poesía Militante, que es un libro de poesía que de alguna manera está él mismo, ¿no? Lo subordina a la política en ese momento, ¿no? Que estaba llevando a cabo Lagos, una literatura, una poesía que está subordinada y que, bueno, es muy criticada también ese texto, ¿no? En particular de Zurita. En esa misma dirección podríamos entender esta posición de Rancière, ¿no? La literatura no está subordinada, no está en segundo lugar en relación a la política, sino que tiene una propia política, su política. Y en esa política desestabiliza el orden sensible. Eso es, de alguna manera, hacia donde quiere dirigirse Rancière. Entender el espacio de la literatura como un orden político que desestabiliza el orden de lo sensible. Y por lo tanto, la búsqueda de Rancière, cuando piensa en la política, es más bien una alteración del orden sensible. Entendiendo orden sensible como un modo de ver, un modo de hacer y un modo de sentir. Eso es el orden sensible, y para alterar aquello necesitamos un tipo de política que no es aquella política procedimental de elecciones y de establecimiento de gobiernos, sino que es una política que debe instalarse o bien en el arte, en las imágenes o en la literatura. Y deseamos cambiar este orden sensible. Y por lo tanto podríamos también advertir que esta definición de política de Rancière va o asume
algo que trabajamos antes que este texto, que es el concepto de ideología de Althusser. El concepto de ideología de Althusser es uno que va a definirse primero como la configuración de prácticas y el nacimiento de un orden común, de un sentido común. Y por lo tanto, ese concepto de ideología de Althusser no es uno que vamos a definir como una política de un grupo determinado, ¿no? Pero habitualmente se entiende ideología como o bien la política de un grupo, es su ideología, por ejemplo. Lo vemos en la prensa, se utiliza en ese sentido, ¿no? La ideología de este grupo. Entendiendo por eso las ideas de un grupo. Esa definición la desplaza a Althusser. No es ideología. También desplaza la idea de ideología como un conjunto de ideas que se heredan en un lugar determinado. La ideología de un lugar. Como, bueno, ustedes piensan así porque son de ese lugar y en ese lugar hay un conjunto de ideas que se han ido reproduciendo de generación en generación, bueno, y esa es su ideología. Y también desplaza la idea de la ideología como falsa conciencia. Por ejemplo, tú piensas así porque estás de alguna manera engañado. Cuando salgas de ese orden de engaño, es decir, salgas de esa ideología, vas a ver las cosas tal cual. Pero mientras estés en esa ideología, no vas a ver. Porque está esa falsa conciencia, no llegas a tener tu propia conciencia, y ahí aparece esa otra palabra, ¿no? Alienado o alienada. Estás alienado, o estás alienada, o enajenada, o enajenado. Y por lo tanto no alcanzas a ver por ti misma, por ti mismo, cómo es, comillas, la realidad. Entonces, de alguna manera, dentro de la tradición política de izquierda, marxista, eso resolvía mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué alguien de tal condición económica vota por tal partido, grupo? Dice, bueno, porque está alienado, o está alienada. Entonces eso resolvía bastante. Como, bueno, te he engañado, o te engañada. Entonces ya hay que hacer el ejercicio con ese grupo, con esa persona, para que logren ver bien. Y cuando vean bien, se van a dar cuenta de que habían sido engañados. Es decir, la idea de la falsa conciencia. Están engañados, hay algo así como alienados, ¿no? Alienados. Este concepto de ideología de Althusser de alguna manera también desplaza esa idea, no es que estén engañados o alienados. Hay una práctica que constituye un orden, y ese orden es un orden ideológico de la clase dominante. Entonces nuestra práctica, lo que estamos haciendo en nuestra práctica, habitualmente, es reproducir el orden dominante. ¿Cuál es ese orden dominante? El de la clase dominante. Por ejemplo, ahora, si seguimos la tesis de Luis Althusser, estamos reproduciendo, estamos reproduciendo el orden dominante. No estamos engañados, lo hacemos porque queremos, porque deseamos. En el fondo, el concepto de ideología es un concepto que se organiza desde el deseo de los sujetos, y que desde allí se reproduce un orden imaginario, que es el cual los sujetos desean, ¿no? Hay un orden de deseo que está organizando el espacio de la ideología. Y es material también para agregar, ¿no? Y en eso asume la transformación del concepto de cultura y de ideología de mediados de los años 50 en adelante, ¿no? Esto no es simplemente un conjunto de ideas que da por ahí, sino que va
constituyendo un orden material. Las decisiones de los sujetos van constituyendo lo que tenemos, lo que vemos, lo que hacemos, y por lo tanto es material. No es que sea solo un orden imaginario en el sentido que no lo vamos a tocar, sino que efectivamente constituye nuestro orden, tal como lo vivimos en nuestras decisiones. Y esas decisiones también constituyen una pauta de consumo. Esa pauta de consumo reproduce un orden económico, un modo de producción. Por lo tanto, es lo que instala allí Althusser es una alteración de la jerarquía de cómo se entendía la transformación social. Hasta antes de ese texto se va a entender que la transformación social para transformar el orden social tenemos que poner atención al orden de la economía, principalmente, al orden económico. Puesto que es allí donde está lo material de las cosas. Althusser en ese texto, y por eso es muy importante, invierte la importancia de dónde poner la atención para la transformación social. Y a lo que se llama, lo que usamos la tópica marxista, que es un triángulo. Arriba, el orden de la economía, perdón, abajo la base económica, y arriba lo que excede un poco la superestructura, que sería un poco lo que emana de la base económica. Que hace Luis Althusser es invierte. Lo que está abajo, el orden de las ideas, el orden de las prácticas, el orden de la organización, es finalmente lo que determina el orden económico. Entonces, transformar un orden específico implica poner atención a aquello. Y por lo tanto se llama eso, que invierte la tópica marxista. Y lo que hay que poner atención es al espacio que habitualmente no pensaríamos como ni político, el orden de los deseos, por ejemplo, no lo pensaríamos ni económico, que tiene que ver con decisiones que ocurren en el espacio privado. En ese texto que leímos, acuérdense que señalaba que donde finalmente es el motor de la reproducción de un orden determinado. La familia, la escuela, son lugares que no se piensan desde el orden de la reproducción económica y sin embargo son en esos lugares donde se reproduce un orden ideológico. Entendiendo ideología como ese orden que involucra prácticas, ideas y formas de organizar el espacio. En ese sentido es como Rancière va a pensar la política de la literatura. Solo transformando ese concepto de sociedad o invirtiéndolo, como lo hace Luis Althusser, y poniendo en relevancia el conjunto de ideas, el conjunto del espacio de la cognición, es que Rancière luego puede plantear esta política de la literatura, entendiendo que la literatura constituye un orden. Y la política que va a describir la literatura es una que se organiza en la propia literatura. Allí en el texto que está asignado va a señalar que la literatura en tanto política la podemos entender como esa contradicción o esa oposición en el propio hecho escritural, donde el sujeto de alguna manera se ve interpelado por el espacio de la escritura. Y ahí podemos introducir esa otra palabra del texto de Luis Althusser, por un lado el concepto de ideología y por otro el concepto de interpelación. ¿Se acuerdan del concepto de interpelación? Es el que constituye al sujeto en tanto sujeto. ¿Qué interpela al sujeto? La interpelación del sujeto proviene de el orden dominante o el gran orden. ¿Cuál es la figura que introduce Luis Althusser en el texto para el orden de la interpelación? Es esa escena
ese ritual donde el sujeto se da vuelta y se reconoce como un sujeto de la ley. Cuando el policía le dice, hey tú, y el sujeto se da vuelta y se reconoce como un sujeto que a su vez reconoce todo el orden dominante. Cuando se da vuelta el sujeto en ese ejercicio performático, y podemos incluir el concepto de performance, al darse vuelta y reconocer el llamado, el sujeto no solamente está reconociendo un llamado, sino que está reconociendo todo un orden ideológico en ese giro. ¿Cómo transformamos ese orden? ¿No? Si también lo que nos va a decir Althusser, que la ideología es eterna, ¿se acuerdan la definición de ideología? La ideología es eterna, la ideología no tiene historia, y se organiza desde el orden de lo imaginario. ¿Cómo transformamos esa definición de ideología? Y un poco la crítica a ese texto de Althusser era aquella, ¿no? Si eso es la ideología, ¿cómo transformamos un orden? Si tiene que ver con las prácticas de los sujetos, con los deseos de los sujetos, con el reconocimiento del sujeto como un sujeto de la ideología, es decir, como un sujeto que es parte de ese orden de dominio. ¿Cómo lo transformamos? ¿Qué respuesta ustedes darían a aquello? ¿Cómo transformamos ese orden? Si lo estamos constituyendo en nuestras prácticas, en nuestros deseos y en nuestras decisiones y en nuestras pautas de consumo. ¿Cómo lo transformamos? ¿Usted? No escuché. ¿Cómo transformamos ese orden? Si el orden ideológico se constituye en las prácticas de los sujetos, como está señalando Althusser, porque de alguna manera lo que está dando es un concepto de ideología bastante férreo, ¿no? Porque si tiene que ver con las prácticas de los sujetos, con los deseos de los sujetos y con sus pautas de consumo, ¿cómo transformamos ese orden? Leyendo. ¿Cómo leyendo? ¿Qué? O sea, como este tipo de literatura. Creo que eso es lo que haría que el sujeto se constituya como sujeto en realidad. Eso. Bueno, Rancière en ese texto, Políticas de la Literatura, asumiendo este orden, ¿no? Hay un orden que se reproduce a través de los sujetos, por sus decisiones, instala esta figura, ¿no? Política de la literatura como una alteración y una interpelación que va a acontecer en el hecho de la lectura. Pero no está de alguna manera determinada ni por un partido político ni por organizaciones, sino que es un encuentro, como lo plantea él mismo en el texto, es un encuentro fortuito entre los sujetos y un texto. Y es allí donde el sujeto de alguna manera se constituye a contrapelo del orden dominante. En ese encuentro, que Rancière en el texto lo va a describir como una piedra que empieza a rodar por la ciudad. ¿No? Hay una piedra que empieza a rodar y es un texto y nos encuentra ese texto. Y es bien interesante lo que está señalando, puesto que el hecho de la configuración del sujeto como un sujeto que puede alterar ese orden ideológico ocurre desde una alteración de la relación sujeto-sujeto. No es una transformación que va a ocurrir de un sujeto a otro sujeto, ¿no? Como la idea de la militancia habitual, ¿no? De un sujeto milita a otro sujeto, ¿no? Y la introduce a un orden X. Sino que es más bien un objeto que me va a constituir como un sujeto de transformación. ¿Cuál es ese objeto? Un libro, por ejemplo. Ese es el primero, ¿no? Esa relación artefactual con la política. Introduce esta idea de un objeto que va a transformar el espacio del orden sensible. No me va a sacar de ningún engaño, y en ese sentido desplaza la idea de la enajenación. No es que le voy a explicar que está equivocado o está equivocada, o le voy a explicar que tiene que salir de ese orden de
de alienación, ¿no? Sino que es más bien una relación anómala, ¿no? Puesto que es una relación, no relación, es un objeto que me constituye como sujeto de transformación. Y ese artefacto que es un libro me va a transformar, ¿no? Va a transformar mi posición en el reparto de lo común. O me va a hacer preguntar, y eso lo pueden, luego este texto lo publica mucho después del texto El desacuerdo. Aquí en este texto del desacuerdo, que quizás usted ya ha leído algo de ese texto en algún otro curso, en un seminario de filosofía política, va a instalar la siguiente hipótesis para entender la política. Es importante reconocerla para luego entender bien el texto de política de literatura. En el desacuerdo, Rancière va a describir la política como una relación de sujetos que son capaces de intervenir en el espacio de lo en común a través de una toma de palabra, o que podríamos decir, en la medida que nos constituimos como un sujeto político, cuando somos capaces de advertir un daño o una injusticia. Cuando advertimos ese daño o esa injusticia, va a señalar en el desacuerdo, cuando nos preguntamos si hay un orden universal que dice, por ejemplo, que somos iguales, ¿por qué no se verifica en mi caso? En el desacuerdo va a establecer ese orden dual, por un lado un orden universal, que establece una figura de igualdad, no como un llegar a ser iguales, sino un presupuesto, somos iguales. Hay un orden de igualdad que se presupone, y frente a ese orden de igualdad, la pregunta del sujeto es ¿por qué, si hay un orden de igualdad, esa igualdad no se verifica en mi caso? Y si no se verifica, significa que lo que constituye el orden de lo en común es un orden injusto. Es allí donde se constituye como un sujeto político para Rancière. Y se instala en esa figura, en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con esta partición, puesto que de alguna manera no se verifica ese orden de igualdad para mi caso. Lo que organiza a su vez una figura de litigio, una figura de una demanda en relación a que ese orden universal se vuelva real para mi caso. Es importante retener esta figura del universal y el orden de esa pregunta, ¿no? Esa pregunta y esa demanda, puesto que es asimismo cómo se va a organizar la demanda para transformación política en América Latina en el siglo XIX, con los textos que fueron asignados. Es una configuración, lo que en los textos que leímos, están constituyendo, buscan constituir ese universal igualitario. Y ese universal igualitario, de esos últimos textos asignados, buscan proponerlo como universal. Este universal tiene que ver con un orden de justicia y se instala un orden republicano. Rancière ha sido leído, ¿no? como su forma política como cierto republicanismo, en el sentido de lo que presupone es un orden de igualdad. El republicanismo como doctrina
la política va a instalar el orden de la igualdad, la libertad y los derechos. ¿Cuál es uno de sus inicios más importantes en la Revolución Francesa? La Revolución Francesa va a constituir un lenguaje político. Ese lenguaje político es el que toma Rancière en El desacuerdo y también Política de literatura. ¿Cuál es ese lenguaje político? El de la igualdad. Cuando se instala esa idea de la igualdad como imaginario político, principalmente en la Revolución Francesa, donde lo que va a constituir el espacio de la política ahí en más es el orden de el hecho de ser iguales. Y que prontamente, para la Revolución Francesa, se ve como un orden deseable, pero que ya muy pronto se ve como un orden que no se cumple o no se verifica. Entonces, ¿qué instala este orden republicano? El orden de la igualdad, principalmente. Que es lo que Rancière luego va a tomar en sus textos como presupuesto en El desacuerdo y también en este que está asignado, que es Política de literatura, que lo que organiza el espacio de la política o la democracia es, más que procedimientos, la igualdad, como un presupuesto. ¿Qué hace aquello? Es un motor para la transformación del orden de las injusticias. Pero para aquello yo tengo que advertir ese daño, ¿no? Por un lado me dicen que hay igualdad y que es un orden universalista, pero sin embargo no se cumple. Y al no cumplir aquello, es necesario establecer los mecanismos, estrategias y modos de organización para que se haga posible. Ese ideario republicano, que se organiza para 1789 por la Revolución Francesa, que se describe desde este universalismo igualitario, pronto, sin embargo, se ve como fallido, principalmente por la crítica de las mujeres. Y lo que podríamos, a esa crítica, la podríamos llamar o vincular como una república masculina. Es un republicanismo, sin embargo, que se instala desde el orden de la igualdad, pero en su despliegue, desde el inicio, es uno que es excluyente. O lo podemos describir también como la descripción de democracias excluyentes o exclusivas. Y eso no es algo que apareció en el siglo XX, sino que muy pronto, luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aparece ese límite masculino de ese orden universalista que se está constituyendo. Una autora que va a ser importante en dar cuenta de este sesgo masculino en la configuración de este orden universalista del orden de la igualdad va a ser Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. En el texto que se llama La Vindicación de los derechos de las mujeres. Este texto lo escribe muy pronto, 1700, la Revolución Francesa es de 1789, este texto lo publica en 1790, 1791, Mary Wollstonecraft viaja, ella es inglesa, viaja a Francia, movida por lo que está ocurriendo, ¿no? Por esta transformación que
que buscaba transformar ese orden de la política vinculado a la monarquía, de la desigualdad. Viaja a Francia y sin embargo queda con por un lado advierte esa transformación, pero por otro lado se da cuenta de que hay un sesgo masculino en la descripción de ese nuevo orden político que se está constituyendo. Principalmente por la exclusión de las mujeres de las asambleas y por el texto, uno de los textos que es fundamental en esa movilización, que son los textos de Rousseau, Contrato Social, donde ella advierte que la definición de la mujer en ese nuevo orden político que se está constituyendo es diferenciada en relación al concepto de sujeto masculino. Es decir, se introduce un orden de la diferencia de los sexos para pensar este orden que se está inaugurando con la Revolución Francesa. ¿Cómo son narradas las mujeres? Pensemos en Rousseau, y como ella lo lee en ese texto de Reivindicación de los Derechos de la Mujer, es triviales, infantiles, y que tienen un lugar importante, acaso, hasta los 30 años, hasta cuando dejan de ser mujeres reproductoras. Esa es la definición que se está dando para las mujeres en ese contexto que ella pensaba que era un contexto de transformación. Y se encuentra, sin embargo, con una definición nueva, sin duda, pero igualmente excluyente para narrar a las mujeres en esa nueva escena que se está constituyendo para la política. Y por lo tanto, lo que hace Mary Wollstonecraft en ese texto, la Reivindicación de los Derechos de la Mujer, es esto, ¿no? Es un desacuerdo. Lo leemos desde Rancière. Ella va y se da cuenta de que efectivamente hay una transformación política y sin embargo esa transformación igualitaria no se verifica para el caso de las mujeres. Se las incorpora, pero se las incorpora como diferencia. Y esa diferencia que incorporan las mujeres para el orden ya moderno que se está constituyendo es una diferencia femenino-materna. La mujer es importante en esa configuración solo si es madre. Y es una configuración que podríamos llamarla moderna, pero sin embargo sigue reproduciendo un orden excluyente para la mujer. Entonces, esa definición de un universalismo que incorpora la diferencia sexual y que le incorpora también como dos esferas, porque esa definición que está advirtiendo Mary Wollstonecraft va a permitir la descripción de dos esferas, una pública masculina y una privada femenina, doméstica. Ahí se está también constituyendo el orden moderno con dos esferas, uno privado, familiar, doméstico, y uno público, masculino. Ese reparto de lo sensible, por seguir con el lenguaje de Rancière, es el que va a asumir el orden republicano en América Latina. Entonces se asume por un lado el orden de igualdad y a su vez se va a asumir ese orden diferencial para entender hombres y mujeres en el espacio de lo en común. Y entonces aquí llegamos ya a este tercer concepto que marqué al comienzo, el cuerpo. Y creo que esa fue lo último que quedamos antes de la paralización, que era cuál es el cuerpo de la política que instala las repúblicas en América Latina y en específico en los textos que estaban asignados
en relación a las independencias en Chile. La pregunta era, ¿cuál es el cuerpo que se está constituyendo? ¿O cuál es el cuerpo de la política? Y es muy probable que la pregunta de la próxima semana vaya en esta dirección, ¿no? La pregunta sobre el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que está constituyendo ese conjunto de textos? Y como hemos visto hasta ahora, los textos pueden tener una temporalidad, una política. Esa política es la que la vamos a describir como una política de la literatura, y un cuerpo. En relación a la temporalidad, conversábamos que hay una transformación de la temporalidad, pero también podríamos decir que la temporalidad es, en relación a los textos, la podemos pensar siempre doble. Por un lado está la temporalidad para los textos. Está una temporalidad doble. Por un lado, la emergencia, y por otro lado, la actualidad. Ambos tiempos nos remiten a presentes, a dos tipos de presentes. Los textos asignados, vinculados al orden de la configuración del republicanismo en Chile, tienen un momento de emergencia cuando son escritos, en 1810. Ese es un momento de emergencia. Y que remiten a un presente, a ese presente. Y por otro lado está el tiempo, la actualidad, que es la lectura, cuando leemos esos textos. Y que también es un presente, nuestro presente. ¿Cuál de estos dos presentes es el que va a organizar esa lectura? Es siempre este presente, el segundo. Nuestro presente, o el presente de lectura, es siempre el que va a enmarcar la emergencia del texto. Y por lo tanto, nunca hay una lectura del texto. La lectura siempre va a depender de los modos en que se lea y el tiempo. Y este segundo presente es el que va a enmarcar siempre al texto, el que va de alguna manera permitir que veamos lo que vemos en el texto. Y por lo tanto, no quiere, eso va en la dirección de plantear que siempre hay más de un texto, o cuando estemos leyendo los mismos. Por ejemplo, este conjunto de textos sobre republicanismo, para 1980 se dieron de un modo a cómo los leemos hoy, ¿no? Y por lo tanto, cuando vamos a estos textos, la pregunta que nos vamos a hacer desde nuestro presente es sobre el cuerpo que está constituyendo el republicanismo en esos textos. Y que no es una pregunta que le interese a Mariano Ogaña, ellos no, simplemente están escribiendo, ¿no?, esos textos vinculados a independencia, y sin embargo, aun cuando ellos estén advirtiendo que están narrando un cuerpo, del cuerpo de la nación, lo están haciendo. Y nuestro ejercicio es volver evidente aquello que para ellos en ese momento no lo es. Y sin embargo lo están haciendo, ¿no? Igual cuando leemos, por ejemplo, el Timeo de Platón, que es una cosmología, la creación del universo y las formas. Y pareciera ser que no le importa, o que no es el centro, la pregunta sobre el cuerpo. Pero si lo leemos desde esa pregunta, ¿no?, ¿cuál es el cuerpo que está constituyendo este texto?, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay un cuerpo.
Y ese cuerpo lo vamos a pensar primero como un cuerpo que organiza una diferencia y un orden sexuado. No es simplemente un cuerpo abstracto, sino que es un orden sexuado que va a narrar un orden femenino, un orden masculino. Esto no era lo que le importaba a Platón en el Timeo. Esto no es lo que le importa a Mariano Egaña en los textos que están asignados. Es la pregunta con la cual vamos a interpelar. Vamos a leer el texto preguntando cuál es el cuerpo que está narrando la nación. Esto que es un cuerpo que también el que se va a ir constituyendo en el siglo XIX y que finalmente va a ir organizando también un orden de lo público, lo privado, ciertos aspectos vinculados a uno u otro sexo, o la definición de un cuerpo que va a describir funciones, tiempos y roles. Funciones, tiempos y roles. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo, como Rancière mismo lo va a plantear en otro texto, que es La noche de los proletarios? ¿Cuál es el tiempo de la emancipación? ¿Cómo se organiza ese tiempo? Y que también es la pregunta que va a, de alguna manera, retomar Jonathan Crary en el texto 24/7. Si estamos involucradas en el espacio de las redes sociales, en la temporalidad de las redes sociales, que implica una alteración de la vigilia y el orden del descanso, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo para la emancipación? Que es el tiempo de la transformación. En La noche de los proletarios, Rancière dice, ese tiempo es la noche. Cuando el proletario deja de trabajar y de alguna manera sale del espacio de la reproducción, en ese momento puede organizar de otro modo o pensar estrategias para la transformación social. Y él está pensando, segunda mitad del siglo XIX, comienzo del siglo XX, artesanados, artesanos y el trabajo de imprenta. Trabajo de imprenta para la publicación, esto que también voy a llamar políticas de la literatura, ¿no? Si no tenemos esos aparatos, es difícil la transformación. Y si no tenemos tiempo, tampoco. Entonces él asigna a ese tiempo la noche. Es tomar del descanso un tiempo para generar formas de transformación. Jonathan Crary se pregunta en ese texto 24/7 el capitalismo y el fin de la emancipación y el fin del sueño, ¿no? Que también podemos usar como el fin del sueño de la emancipación. Si estamos vinculadas y vinculados al espacio de la tecnología y cada vez tenemos menos tiempo, porque estamos de alguna manera muy relacionadas con el espacio de lo digital, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo de la emancipación contemporánea? Si hay siquiera este tiempo de la noche, ¿no?, que llamaba Rancière la atención, esa noche de los proletarios. Sabemos también que ya no hay proletarios, ¿no?, la transformación del espacio del capitalismo y la transformación del sujeto y del trabajo desplaza esa identificación. Entonces la pregunta, ¿cuál es el tiempo para esa transformación? Nuestra pregunta va a ser, ¿cuál es el cuerpo que organiza el orden de la república que se está constituyendo a comienzos del siglo XIX? ¿Cuál es ese cuerpo? Y entonces el ejercicio de lectura es leer los textos asignados y luego preguntarnos en relación a ese texto, a los textos vinculados a la República, sobre ese cuerpo y qué constituye ese cuerpo. Por ejemplo, cómo organiza lo público, cómo organiza lo privado, entendiendo el cuerpo también como institución, cuerpo-institución, cuerpo-sujeto.
cuerpo vinculado a una definición de lugares, lo público, lo privado, cómo se describen esas dos zonas, y cuerpo, a su vez, descrito como un orden sexuado. ¿Lo describen como un orden sexuado? ¿No lo es? ¿Podemos advertir una diferencia de esferas vinculadas a lo femenino, a lo masculino? ¿No lo podemos advertir? Ese tipo de preguntas es la que tenemos que tener en mente cuando leamos ese texto. Es decir, poner de alguna manera en relación estos conceptos que hemos trabajado, el de biología, el de política de la literatura, el de tiempo, para preguntarnos sobre esa corporalidad que se está constituyendo. ¿Es una corporalidad masculina? Es como dice Nelly Wollstonecraft para la Revolución Francesa, luego que se declaran los derechos del hombre y del ciudadano como una república masculina. ¿Es eso es lo que se está constituyendo para 1810? ¿O no lo es? ¿O es un orden que se organiza como un orden universal, abstracto, pero sin embargo se particulariza en términos masculinos? Esa es otra manera, ¿no? Podemos pensar en la configuración de un orden que establece claramente una diferencia sexual para organizar el cuerpo. Otra manera es que se describa desde un orden universal, donde pareciera ser que no es importante la diferencia, y sin embargo se particulariza siempre de manera masculina. Por un lado universalista, pero por otro lado, cuando se organiza el orden de lo político, se organiza en términos masculinos, excluyentes. Entonces la pregunta que tenemos que tener para leer estos textos es, primero, tener claros los conceptos, ideología, el concepto de política de literatura, el concepto de tiempo, y luego la pregunta sobre cómo se organiza el cuerpo de lo enfoque. Preguntas, dudas. Tengo una pregunta, Mario. La evaluación será la próxima semana. Profe, la única pregunta que tendré sobre el cuerpo es que en el texto 24.7 el cuerpo al estar siempre dependiendo de la tecnología para producir, entonces cuerpo y producción ya no se separarían. Pero en ese texto el cuerpo no se separa de la producción desde la definición. ¿Se acuerdan que conversábamos de la subsunción formal a la subsunción real, que es un concepto que está en el Capital, el sexto capítulo, que por un tiempo estuvo inédito, que es el sexto capítulo del Capital? Marx introduce esa definición, la subsunción formal y la subsunción real del capital. ¿Qué quiere decir la subsunción real? Es cuando el capital empieza a producirse con el cuerpo de los sujetos. Es en relación al cuerpo de los sujetos donde empieza a reproducirse el capital. Ya no es simplemente producir un objeto, un producto, sino que el propio producto del capital es eso. ¿No? Esa es la tesis que va a tomar Antonio Negri en IFER, y de alguna manera transforma toda la discusión en torno a la producción, al trabajo y al orden de la economía, señalando que estaríamos en una fase que él va a tomar la definición de Foucault de biopolítica. La política, teniendo también un concepto amplio, política y economía, la reproducción posible, tiene que ver íntimamente con el cuerpo del sujeto. El capital ya no está reproduciendo una cosa distinta a la sujeto. Por ejemplo,
cuando aparece la palabra capital humano. Ese concepto capital humano que ahora se quiere hablar de desarrollo, investigación, alta formación en el orden de la investigación, y se introduce capital humano, es un concepto que a comienzo del siglo no hubiese dicho nada. No se entiende para el comienzo del siglo XX, no se entiende para el 1950, no se entiende para el 1980, pero para el 2000, cuando ya aparecen estos textos, ¿no?, que un poco ponen en evidencia esta transformación del capital cuando es el propio cuerpo lo que empieza a ser parte de la cuenta del capital. Pensemos en casos muy límites y muy problemáticos, ¿no? Por ejemplo, la subrogación. La subrogación, que es comúnmente descrita como vientre de alquiler. Allí, en ese caso específico, se muestra esta transformación del capital y la sustitución formal a una sustitución real de una manera dramática, ¿no? Puesto que es el cuerpo de una mujer que, mediante un contrato de subrogación, permite la gestación de un bebé, una guagua, que luego, bueno, la va a entregar por dinero, ¿no? Hay una transacción económica donde yo recibo dinero por una gestación de 9 meses de algo, comillas, que no me pertenece, que no es mío, eso queda estipulado en el contrato, y que luego lo entrego. Las primeras discusiones sobre la subrogación y los primeros juicios que hay, porque hay mujeres que no quieren entregar al hijo, ¿no?, que han gestado, y se lo quieren dejar para ellas porque sienten que es su hijo, luego, a pesar de el contrato, ¿no? En Estados Unidos, uno de los primeros juicios, lo primero que buscan establecer es que no hay venta de un hijo, ¿no? Que la subrogación no es una venta de un hijo. Es lo primero que se busca distanciar, ¿no? No hay venta de un hijo. Eso llevaría a un delito. Entonces, toda la subrogación realmente sería un delito si se asume que es venta. El primer ejercicio legal es separar, que no hay venta. Segundo, se establece el orden liberal contractual. El orden del liberalismo contractual empieza a resolver muchos de estos problemas, diciendo aquí hay un contrato donde el sujeto autónomo, en este caso la mujer, decide comillas, trabajo. Pero cuando decimos que hay ese tipo de trabajo es porque ya estamos en una zona de la transformación del capitalismo donde efectivamente podríamos llamarlo biopolítico de su manera más extrema, ¿no? La venta de órganos también, ¿no? Es el propio cuerpo trabajando en el orden de la reproducción del capital. Y en ese sentido, efectivamente, el cuerpo se separa de la tecnología, no, porque ha avanzado la tecnología, ya hace posible, ¿no?, por ejemplo, la fertilización in vitro, y que a su vez hace posible este tipo de relación de cuerpo y tecnología que produce esta escena o de biopolítica o de acumulación originaria, ¿no? Si es la acumulación originaria, es la acumulación por explotación, que también podríamos entenderlo así, ¿no? Una zona de explotación donde lo que en el centro del capital está es la propia vida del sujeto. Y eso es lo que está haciendo circular el capital contemporáneo. Entonces, hay una distinción, para muchas y muchos teóricos, no hay una distinción ya entre el cuerpo y la tecnología, el cuerpo y las transformaciones del orden económico, puesto que es el cuerpo de los sujetos lo que está en el centro. Y nuestra pregunta ¿es así para 1900? ¿Se está constituyendo, se está narrando un cuerpo como lo podríamos ver hoy muy claramente en ese tipo de casos, o no? O simplemente un conjunto de ideas que están completamente lejanas de la descripción y narración de un cuerpo. En esa dirección va a ir esta primera prueba, ¿no? Preguntarnos si
la narración del cuerpo y la aparición del cuerpo en el espacio de la política es solo algo que ocurrió ahora con la transformación que podríamos llamar teórica y también tecnológica y que se articula bajo la figura de lo biopolítico, o también podríamos narrarlo para el siglo XIX. ¿Se está narrando un cuerpo en esos textos o no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario de los textos? ¿No? Bien. ¿Cómo va? Después de la prueba nos van a quedar algo así como 5 sesiones, y nos quedan 2 unidades. El curso está organizado en 3 unidades. Esta primera parte que era más bien el orden de un republicanismo institucional, cómo se organiza la institución de la república. Luego la segunda unidad, que era el republicanismo poético, los modos en cuales el republicanismo excede a sí mismo, cómo se transforma. Y ahí también es importante esta última lectura, que era la de Rancière, que es a través de aparatos letrados. Los aparatos letrados constituyen un orden de rigidez, la Constitución, y a su vez un orden de alteración de ese cuerpo constitucional, ¿no? Con otros textos que empiezan a aparecer, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Con eso vamos a continuar. ¿Vamos a tener 3 evaluaciones en total para hacer? Lo que van a ver van a ser las formas de la evaluación. Quizás van a ser como hacer un ensayo, no van a ser 3 horas, sino que van a ser distintas formas de evaluación. Bien, lo dejamos hasta acá. Si tienen dudas en relación a los textos, yo estoy en mi oficina habitualmente en la mañana. Entonces, si tienen alguna duda con los textos, me pasan.